Comenzamos con el tema número 3, la administración del cambio. Muchas veces pensamos que el cambio organizacional solamente depende de un programa o un proyecto que implementemos para que esto ocurra. Pero realmente el cambio o la administración del cambio va mucho más allá. Es decir, es un conjunto de hábitos que se tienen nuevos, que se tienen que generar en las personas, en los líderes y por ende en los procesos, como resultado de ellos en los procesos. No podemos querer o pretender hacer un cambio radical, ¿no?, en una organización, utilizar reingeniería inclusive, si es que no se ha implantado la administración del cambio. Es decir, si es que no hemos cambiado y hemos generado esos nuevos hábitos en las personas que dirigen después de todos los procesos. De hecho, que el cambio es lo único constante. Actualmente se dice que lo único que no cambia es realmente el cambio. Nosotros debemos estar cambiando y evolucionando continuamente, como profesionales inclusive, y como personas también, por supuesto. Entonces, si queremos implantar, en este caso, un proyecto de rediseño o reingeniería de negocios, ¿no?, reingeniería de procesos, primero, inicialmente, necesitamos hacer paralelamente una gestión del cambio. Entonces, el éxito en la implantación de la innovación de procesos depende de la gestión consciente. Recordemos, depende de la gestión consciente del cambio de comportamientos. ¿Ok? Esos cambios de comportamientos muchas veces se pueden dirigir en base a políticas organizacionales. O también viendo el tema de los valores organizacionales. Por decir, uno de los valores podría ser la puntualidad. Otro de los valores podría ser llegar con terno al trabajo, ¿no es cierto? Y las mujeres con una falda, etcétera. Entonces, de un modo formal, a veces algunos pueden llevar a tener una camiseta con el logo de la empresa, ¿no es cierto? O una gorra con el logo de la empresa, la gente que trabaja en reparto, y ya tenemos de algún modo una cultura organizacional. Lo que se quiere hacer, o sea, realmente el tema de administración del cambio va de la mano con el tema de generar una nueva cultura organizacional. Entonces, la cultura organizacional se forma con un conjunto de hábitos que se repiten en el tiempo y que todos los trabajadores deben de seguirlas. Es como un buen hombre, un buen hombre estaba dando una capacitación en Europa y justamente se fue y después de salir de su capacitación se fue a dar una vuelta a pasear y por casualidad pasó por una empresa donde arreglaban carros. O sea, habían mecánicos donde estaban arreglando carros. Bueno, y él, como es latino, pues analizó de algún modo, se le vino a la mente cómo era un mecánico en Latinoamérica o por lo general en el Perú. Por lo general, cuando tú entras a un taller de mecánico, en la gran mayoría de ellos está sucio el mecánico, con su pantalón roto, las manos de grasa, pues, bueno, por el trabajo que está realizando, ¿no es cierto? Si vemos ahí no hay ningún orden, las herramientas están por ahí botadas, todas sucias, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que teníamos de algún modo, o lo que tenemos nosotros los latinos, como conceptualización en nuestra mente es lo que asociamos sobre un taller mecánico. Entonces él, al pasar por ese taller mecánico en un lugar de Europa, pues se sorprendió porque vio todo limpio, ¿no?, ordenadito, las herramientas ordenadas, todo limpiecito, el carro todo limpiecito, la persona que estaba arreglando el carro, todo estaba limpio también y todo estaba ordenado. Entonces este lugar era en Alemania y él estaba, bueno, esta persona se sorprendió. Pues entonces, de algún modo tomó la decisión de entrar y preguntarles a las personas por qué eran tan ordenados, ¿no? Entonces se acercó, lo buscó al señor del taller que estaba arreglando y le preguntó y le dijo, oiga señor, ¿usted por qué es tan ordenado? Bueno, y el alemán se sorprendió, lo miró y le dice que ¿existe otra forma de ordenarlo? Se sorprendió un poco de las palabras. Analicemos el por qué respondió, ¿hay otra forma de ordenarlo? Este señor, por conciencia, ya era ordenado. Lo habían programado desde pequeño para ser ordenado. O sea, él ni siquiera sabía que era ordenado o que existía alguna otra forma de hacerlo. Tal igual como posiblemente lo podamos hacer aquí o lo podamos relacionar acá si es que vamos a un taller mecánico. Es eso prácticamente lo que tenemos que hacer con los trabajadores para poder administrar el cambio apropiadamente. Es que por conciencia asuman los nuevos procesos y procedimientos que se quieren implantar en la organización como los más relevantes, como los más importantes y que no hay otra forma de hacerlos más. ¿Ok?
Otro ejemplo más es, por decir, también en Europa, ¿no? Este era un supermercado y en este supermercado no había nadie en caja. O sea, las personas compraban y la caja estaba abierta, había una calculadora y la caja estaba abierta, tú comprabas, te acercabas a la caja, sacabas tu plata, agarrabas la calculadora, contabas lo que era, abrías la caja, pagabas, te dabas tu vuelto y te ibas. Entonces, digamos que, nuevamente, esto sorprende un poco. Si se le acerca a esta persona, se le acercó a preguntar al dueño de la tienda y le dijo, oiga señor, ¿por qué no tiene cajeras? Y él le dijo, ¿que necesito tener una? O sea, de algún modo, eran honrados por conciencia. No veían la necesidad de tener a alguien ahí en la caja cuidando, porque sabían que ninguna persona iba a dar algo que sea distinto a lo que tenía realmente que pagar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a generar en las organizaciones cuando queremos administrar el cambio. O sea, hacer que los nuevos patrones o hacer que la nueva conducta que queremos que sea la nueva conducta organizacional o la nueva forma de trabajar con los procesos sea algo inconsciente para ellos. O sea, que inconscientemente lo lleguen a hacer. ¿Ok? Que inconscientemente lo lleguen a hacer. Entonces, para generar de algún modo estos nuevos patrones mentales, ¿no? O estos nuevos paradigmas, romper sus paradigmas anteriores y programar estos nuevos, ahí es donde viene justamente la administración del cambio. Algunas veces se puede llegar a hacer capacitando, ¿no? Capacitando a las personas y de algún modo haciendo un seguimiento de que se haga lo que se ha dicho que se va a hacer. Si los dejamos a su libre albedrío, a que puedan hacer lo que quieren estas personas, pues posiblemente van a hacer cosas distintas por nuestra propia naturaleza cultural que tenemos aquí los latinos, o en este caso en el Perú. Es un poco difícil. Muy pocas personas asumirán o harán lo que dicen que van a hacer. Entonces, para eso hay que hacer un seguimiento consciente realmente para que estos procesos se lleguen a implementar de la forma que nosotros queremos realmente. Entonces, es por eso que en la presentación quisiera que observen y leen completo lo que dice ahí. El éxito en la implantación de la innovación de procesos depende de la gestión consciente del cambio de comportamientos y del cambio estructural, y exige tanto una sensibilidad hacia las actitudes y percepciones de los empleados, como una decidida preocupación de los resultados. ¿Ok? Entonces, analizando este texto, nosotros vemos que el tema del cambio no necesariamente es un cambio de comportamiento. Yo diría que el cambio de comportamiento es lo más importante y lo que realmente debemos llegar a gestionar. Si es que no podemos gestionar el cambio de comportamiento en las personas, entonces muy difícilmente vamos a tener un éxito. Ahora, por lo general, algunas personas, como los psicólogos, dicen que el cambio no existe, que realmente uno solamente mejora. Nunca llega a cambiar realmente. Es más, tienes una simple mejora o una mejora a veces radical, pero no llegas a cambiar del todo. Eso es lo que dicen ellos. Pero de algún modo, lo que sí podemos hacer y conseguir es que se mejore lo más posible, de tal forma que se pueda aceptar los nuevos procesos que se quieren implantar en la organización, o inclusive generar ese cambio estructural también que queremos. Y realmente para que acepten ese cambio estructural, ¿no? De funciones a procesos, para que se acepte ello, también necesitamos, de hecho, que haya un cambio de comportamiento, ¿ok? Que asuman por verdadero las cosas que se les está diciendo. Entonces, exige tanto también, para recordar, exige tanto una sensibilidad hacia las actitudes, recordemos. Hay que ser sensibles también a las actitudes de las personas, las personas que manejan el proceso, porque ellos de algún modo traen sus hábitos de su casa, muchas veces son hábitos que ya tenemos muy sentados, ¿no? Y los tenemos como muy aceptados. Entonces, de algún modo que querramos cambiar el comportamiento, ¿no? O que queramos cambiar un modo de trabajar, como que para algunas personas cuesta un poco, ¿no? Y hay que ser sensibles en eso y poder de repente capacitarlos, conversar con ellos en una entrevista, en una reunión, ¿no? Formal, personal, ¿no? Con la persona, ¿no es cierto? Entonces realmente hay que tener pues una cierta empatía hacia ellos, ¿no? Hay que ponerse en su lugar muchas veces de los trabajadores. Entonces, esta combinación, ¿no? De la cual hemos estado hablando, a veces es un poco difícil de encontrar. Realmente, para manejar un tema de cambio de comportamiento y cambio estructural, estos dos es algo un poquito difícil, ¿no?
Pero conocemos muchas empresas, realmente se conocen muchas empresas que han identificado rápidamente nuevos procesos que prometen una mejora radical del rendimiento, pero que no han podido llevar a cabo cambios organizativos, el cambio organizativo requerido. Es decir, muchas veces puedo tener ya el proyecto listo, puedo tener inclusive los sistemas, la tecnología, los procesos rediseñados, pero si no hago una administración efectiva, eficaz y consciente del cambio, y no lo hago en paralelo con mi proyecto, muy difícilmente este proyecto de rediseño o reingeniería va a funcionar. Muy difícilmente va a funcionar. ¿Ok? Porque después de todo, recordemos que los que manejan el proceso, los que van a trabajar en el proceso, son las personas. Son las personas que realmente están en la organización. Si es que ellos realmente no aceptan estos nuevos cambios organizacionales, muy difícilmente se va a llevar a cabo. Muy difícilmente se va a llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, los directivos juegan un rol importantísimo. Los directivos juegan un rol importantísimo. Los dueños de la organización juegan un rol importantísimo, porque ellos tienen que ser los primeros en dar el ejemplo. Si ellos, los jefes, se ponen la camiseta y dan el ejemplo en el cambio organizacional, es decir, también se les cambia de algún modo algunos de sus procesos y sus formas en las cuales estaban acostumbrados a trabajar, si ellos aceptan este cambio y son los primeros en dar el ejemplo, ténganlo por seguro que posiblemente los demás trabajadores también comiencen a hacer lo mismo. Pero en este caso, el directivo que percibe la necesidad del cambio no hace nada, ¿no? Sabe la necesidad del cambio y no se compromete, no va él mismo a hablar de las personas inclusive que manejan el proceso, pues difícilmente estas personas van a aceptarlo, o les va a costar un poco, les va a costar mucho, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta este punto, ¿no? El rol del directivo es realmente clave y es muy importante para la gestión del cambio. Entonces, porque si no, la posibilidad de la innovación de los procesos, sin haber sido capaces de realizarla, porque justamente al no capacitar a las personas, o esta gerencia no hablarle a estas personas sobre los nuevos cambios, pues posiblemente se tenga a fracasar, ¿ok? Se tenga a fracasar en el tema de la implantación. Aunque se haya hecho todo el trabajo, sería todo un tema de la gestión del cambio que se tiene que administrar. Entonces, al ser una forma de cambio organizativo, la innovación de procesos se caracteriza por el cambio dramático. Eso ya lo sabemos, es un cambio sorprendente, ¿no? Y muchas veces estructuras y sistemas van a ser modificadas y transformadas, ¿no es cierto? Entonces es por ello que necesitamos hacer esta administración del cambio. Entonces, para gestionar con éxito todos estos frentes de los cuales estamos hablando, tanto el frente emocional de la persona como el estructural, ¿no? Los directivos, nuevamente, tienen que conocer la naturaleza de la innovación. O sea, ellos tienen que empaparse del tema y de algún modo saber y conocer las cosas que van a ser modificadas, ¿no? Tienen que saber qué cambios se van a aplicar a la organización. Tienen que saberlo bien, qué cambios. Tienen que saber las posibles fuentes de problemas. O sea, qué problemas, de algún modo, la gente del equipo de reingeniería o de rediseño tiene que darle informes sobre qué posibles problemas van a acontecer en el momento de la implantación. ¿Qué resistencia cuánto es la resistencia de los trabajadores en porcentajes, ¿no? Las áreas, o sea, qué áreas realmente están exigiendo problemas, qué áreas no lo están haciendo. Probablemente se requerirá mucha atención para estos puntos de parte de los directivos. Entonces, no se debe descuidar, ¿ok? Entonces, el cambio realmente se supone por proceso, o sea, que el cambio que se supone se tiene que hacer por cada uno de los procesos o en general, debe entenderse de acuerdo por lo general a 5 características, ¿no? Primero es la magnitud global del cambio requerido. Tengo que analizar el punto de la magnitud global del cambio requerido. Muchas veces el cambio va a ser un cambio solamente de un proceso, o a veces se llega a tener un cambio de toda la organización. Esto se dependerá del presupuesto y se dependerá de lo que han aceptado los líderes de la organización, ¿no es cierto? Entonces, el nivel de incertidumbre
¿no? El nivel de incertidumbre sobre los resultados del cambio. O sea, este también es un tema importante, el nivel de incertidumbre sobre los resultados. O sea, cuánto va a ser el resultado del cambio en comparación con las personas. Recordemos, las personas. La amplitud del cambio a través de y entre las organizaciones, o sea, las áreas funcionales. O sea, cómo realmente se va a administrar esto en las áreas exactamente, en las áreas de la organización. Este es un tema también interesante, que es el tema de profundidad, o sea, cuánto se va a introducir, pues sí, la profundidad de penetración de las actitudes y comportamientos individuales, lo que les mencionaba al inicio, ¿no? O sea, cuánto se va a profundizar, qué actitudes se quiere conseguir nuevas en nuestro operario, en nuestro trabajador, de qué forma se le va a entrenar, con qué frecuencia se le va a gestionar el cambio. O sea, debemos enchufarnos con este proceso. O sea, el directivo debe estar conectado con este proceso, ¿no? Entonces, la duración del cambio también es importante, ¿no? Ahora, uno de los puntos importantes que podemos manejar aquí es dolor, esperanza e incertidumbre, ¿no? ¿Qué tanta incertidumbre hay? A veces es incierto el camino de la reingeniería, ya hablando aquí del tema implantación. Aquí no estamos hablando solamente del tema... No estamos hablando de un tema del rediseño del proceso o el rediseño de la organización, sino estamos hablando del punto paralelo de la gestión del cambio, que realmente es algo muy importante. El dolor que ocasiona la situación actual no debe ser solo visible, dice, ¿no?, a los de fuera, debe estar ampliamente aceptado por la alta dirección de la organización. Este es un punto clave también para que se genere menos resistencia o haya menos incertidumbre, ¿no es cierto? Nuevamente volvemos al tema de la gerencia. La gerencia tiene que estar convencida, según los datos que se ha entregado de la situación actual, de que esto no puede seguir así y que realmente debe haber un cambio sorprendente o un rediseño en uno o varios procesos organizativos. Ellos deben ser los primeros en dar el ejemplo, en aceptar este nuevo proceso y en acatar las normas de lo que de algún modo los hallazgos que han encontrado las personas del proceso o del proyecto de reingeniería. Entonces, por lo general es frecuente que los consultores, ¿no?, la prensa especializada o un puñado de ejecutivos, por lo general, adviertan problemas en procesos claves que amenazan la supervivencia de la organización. No, por lo general un ejemplo es que en Estados Unidos se quiso implementar todo un sistema interconectado entre todos los hospitales, clínicas, todo, que ni bien se detecte un virus extraño o algo, ese virus se registraba por la red e instantáneamente iba a todos los hospitales de todo Estados Unidos a decirles que realmente había una amenaza de virus, o este virus estaba en el ambiente, o se había encontrado tantas personas, ¿no es cierto? Y de ese modo todos estaban advertidos, ¿no?, para que de algún modo encuentren vacunas, pero no se les comunicó a los doctores, sino de algún modo se hizo un trabajo paralelo en cuanto a esta innovación o este proceso rediseñado, este proceso que se quiso rediseñar, ¿no? Se quiso saltar varias tareas. Entonces, de algún modo, los líderes en ese momento no aceptaron ese proceso, ¿no? Y no se implementó nunca, ¿ok? No se implementó nunca, algo que era muy bueno, ¿no? Entonces, es importantísimo que la cabeza de todo crea en el proyecto que se va a implementar. Y luego, ¿no?, tenga la capacidad para hablar y hacer que hablar con las personas que van a hacer uso de esta nueva tecnología y, pues, convencerlos, ¿no? Convencerlos de esto, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo, podemos analizar también la sensación muchas veces de dolor, ¿no? Explican algunos expertos, ¿no? Organizativo, puede ser manipulada, ¿no?, hasta cierto punto. La situación de dolor, esto se genera posiblemente por la cantidad de personas que están opuestas al cambio y que de algún modo hay mucha crítica en cuanto al nuevo proceso, nuevo procedimiento que se está implantando, ¿no es cierto? Entonces, hasta cierto punto dice que puede ser manipulado o gestionado o controlado por la alta gerencia, ¿no? Puede ser controlado por la alta gerencia, pero a menos que los miembros clave del equipo ejecutivo sientan y conozcan ese dolor. O sea, ellos tienen que de algún modo estar
convencidos de que realmente hay ese fastidio o ese malestar. Lo más probable es que aísle o sabotee cualquier iniciativa de innovación de procesos, siempre y cuando estos líderes que dirigen la organización no estén conscientes del dolor o la incertidumbre que está sucediendo en este momento en el tema de la reingeniería. De repente hay mucha oposición, no les dan la información, no hay apoyo, entonces ese riesgo de algún modo se puede mitigar si es que la gerencia general o los directivos, los altos directivos, pueden estar convencidos de lo que están diciendo el equipo de reingeniería es correcto. Si ellos realmente están convencidos, entonces créanme que las cosas van a ser mucho más sencillos. El truco es, por supuesto, convencer a la organización de la necesidad del cambio. Ese es el truco, convencer a la organización de la necesidad del cambio. Y de algún modo, los primeros que deben darle esa iniciativa son los líderes de la organización. Los líderes de la organización son los primeros que deben dar la iniciativa para hablar de que hay una necesidad constante y latente de cambio. Ellos son los que tienen que motivar, por medio de su ejemplo, deben transformar las mentes y el pensamiento de los trabajadores. El líder es el que tiene que dar ese ejemplo. Entonces, porque si no, va a suceder la crisis. Lo que se debe hacer entonces es, primero, los líderes de la organización deben de gestionar, ellos deben de capacitar a las personas y convencerlos, ¿no?, de que realmente el cambio se debe de hacer antes de que haya la crisis, porque si lo quieres hacer después de la crisis, digamos que ya es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, para evitarse esos problemas, mejor lo aguantes. Correcto. Entonces, mientras hay tiempo, hay que hacerlo. Coordinación y cooperación. La innovación de procesos realmente, por definición, cruza las barreras tradicionales de la organización, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, eso va a romper todas las barreras, inclusive va a pasar o traspasar áreas funcionales y muchas veces vamos o sea, si habían 2 gerentes, vamos a hacer que uno sea el gerente. Entonces, digamos que te estás chocando ya con personas de peso, algunas veces. Entonces, es por eso que necesitas nuevamente a los que están sobre ellos, ¿no? A los que están sobre ellos, para poder hacer tomar de algún modo que el trabajo de reingeniería sea más viable dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, las empresas líderes, por lo general impulsadas por una presión competitiva creciente y por la necesidad de alcanzar nuevos niveles de rendimiento organizativo, se han dado cuenta de que la gestión funcional y las mejoras graduales en las funciones ya no son suficientes. O sea, no es solamente hacer ciertas mejoras graduales. O sea, se han dado cuenta muchas veces en muchas empresas que esto ya no da los resultados que están buscando la organización, ¿no es cierto? Entonces, los cambios de proceso que se están dando hoy en día prácticamente cruzan las barreras interorganizativas, ¿no? Además de las intraorganizacionales. Entonces, otra cosa que se ha observado bastante cuando se trabaja con este tema de la reingeniería es que cuanto más grande y diversa es una entidad o una empresa o una organización, más difícil es efectuar y gestionar el cambio. Mientras más grandes sean, más personas hayan, va a ser mucho más difícil gestionar el cambio, ¿no? Pero, de hecho, que lo que podemos hacer es, de la alta dirección, es delegar a líderes de todos estos procesos que se van a rediseñar, y ellos son los que tienen que hacer el feedback a las personas que trabajan en el proceso. Ellos son los que tienen que retroalimentar y retroalimentar y retroalimentar hasta que las personas den por sentado el cambio. Mientras no hagamos eso, va a ser muy difícil que podamos gestionar el cambio organizacional en este caso, y las personas puedan aceptar la administración del cambio como tales. ¿Ok? Entonces, los cambios culturales y de paradigmas, ya hemos hablado un poco, digamos que son los cambios más difíciles de hacer, porque esto trata con la forma de pensar o con la forma de actuar de los trabajadores, ¿no? Digamos que es algo mucho más sensible. Entonces, hay que tener en cuenta que incluso dentro de la organización, con culturas corporativas fuertes, o sea que ya se tienen una serie de hábitos culturales dentro de la organización, inclusive en ellos,
¿no? Suelen tener culturas y características operativas propias, o sea, personas que piensan distinto, y eso no es que esté mal, sino que de algún modo no se alinean a lo que la organización está haciendo, ¿no? No se alinean a eso. Entonces, hay que tener en cuenta de que el cómo vamos a gestionar estos cambios culturales y estos nuevos paradigmas que se quieren implantar, ¿no? Y algo creo que ya hemos hablado de eso. Entonces, la creación realmente de vínculos internos más estrechos entre las funciones no solo conlleva un cambio de estructura, también exige tender un puente entre culturas diferentes y romper el equilibrio de poder tradicional, es decir, es de algún modo conversar con esas personas que piensan distinto y ayudarles a que de algún modo se comprometan con el cambio de la organización porque le corresponde a la organización. ¿Ok? ¿Por qué le corresponde a la organización? Entonces, en sí, el cambio depende mucho de cómo lo administren los directivos. Entonces, si los directivos, en este caso, gestionan el cambio apropiadamente, ¿no? Si ellos gestionan y son capaces de capacitar a las personas, ¿no? Son capaces de capacitar a las personas y dar el ejemplo en estos cambios, de hecho que estos cambios van a verse más eficaces. En cuanto a la duración del cambio, cuando la innovación de procesos es inviable, porque la organización está quemada en un sentido, la gerencia no cree, hay mucha oposición, no se hizo una gestión adecuada, ¿no? Un directivo avisado recurrirá a un periodo de estabilidad, ¿no es cierto? Y de mejora de procesos. Por ejemplo, muchos de los empleados de una de las principales empresas de telecomunicaciones percibían la innovación de procesos como de algún modo, ellos lo traducían como una pérdida de puestos de trabajo. Lo tenían en su mente. Entonces no se hizo también el trabajo necesario como para cambiar de pensar eso, para cambiar esa forma de pensar. No se hizo eso. Entonces, de algún modo, en consecuencia, se observaba un directivo cuando nuestra gente oye la palabra ingeniería, sale corriendo para ponerse a cubierta. Entonces había una lucha frontal contra eso, ¿no? Entonces, la estructura del cambio organizativo por procesos puede generar lo siguiente, por decir, el abogado del cambio es la persona que lo propone, pero carece de patrocinio. O sea, propones el cambio, pero no tienes un líder arriba que te ayude a poder sentarlo, ¿no? Entonces ese proyecto no va a ser viable. Entonces, el patrocinador del cambio que le da legitimidad, ese es otro, ¿no? O sea, necesita un gerente, un patrocinador que le dé legitimidad y que sea el que encabece después de todo ese proyecto, ¿no? El objetivo del cambio, es decir, los individuos o grupos que deben cambiar. ¿Cuáles son los grupos o procesos que deben cambiar? El agente del cambio, es decir, los individuos o grupos que deben implantarlo. ¿Quiénes son los que van a implantarlo? ¿No es cierto? Bueno, en este caso, entonces, para concluir, se han identificado 3 procesos importantes en la gestión de grupos. Cuando manejemos grupos para el cambio, 1, gestión del trabajo, debe manejarse, paralelamente, conforme se va trabajando, deben haber personas que estén haciendo feedback o retroalimentación en cuanto a la gestión del trabajo. Otro es gestión de las relaciones. ¿Cómo manejo las relaciones con los stakeholders, con los actores clave del negocio? ¿Cómo puedo impactar con ellos? ¿No? Y otro, la gestión de los límites externos, ¿no? Que los equipos ejecutivos y los innovadores de proceso deben dominar explícitamente, o sea, deben hablar entre sí y deben comprometerse con el proyecto de reingeniería. Gracias.